Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Las personas también que se encuentran viéndonos vía Teams. En el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina resguardamos una colección arqueológica de cerca de 7,000 objetos en jade, cerámica, piedra, hueso, concha, oro, madera. Y tenemos además la particularidad de tenerla expuesta en su totalidad en 4 salas y también en la sala de acopio. Entendemos que el pasado es dinámico y además de exponer y proteger sus vestigios, nos dedicamos a las labores fundamentales de su conservación, investigación e interpretación. Hoy justamente les presentamos un claro ejemplo de esto. Nuestro gestor de colecciones, Javier Fallas, junto a nuestra colega del Museo Nacional, Cleria Ruiz, van a presentarnos una investigación que han desarrollado en años recientes relacionada con las representaciones de sexualidad elaboradas por los pueblos del pasado y que se encuentran presentes en todas las colecciones estatales. En nuestro caso, contamos con 23 artefactos relacionados con esta temática, los cuales pueden apreciar en Sala Memoria en el 4º nivel. Les voy a presentar a nuestro ponente y a nuestra ponente. Cleria Ruiz Torres es licenciada en Arqueología de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Museología del Instituto Iberoamericano de Museología. Desde el año 2000 trabaja en el Departamento de Protección del Patrimonio del Museo Nacional de Costa Rica, en donde se ha dedicado al manejo de colecciones, curaduría de arqueología, investigación intelectual y académica de los bienes del patrimonio cultural, divulgación, difusión y protección del patrimonio. Además, ha sido perito para las autoridades judiciales y realiza acciones para prevenir el tráfico ilícito del patrimonio nacional arqueológico. Entre el 2002 y el 2012 fue instructora por el Museo Nacional en materia de patrimonio arqueológico del curso avanzado de seguridad aeroportuaria certificado por la Escuela Nacional de Policía. Entre el 2021 y el 2023 fue profesora en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Javier Fallas es licenciado y máster de Antropología en la especialidad de Arqueología de la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia en proyectos vinculados con la investigación, protección y conservación y gestión del patrimonio arqueológico. Desde el año 2024 asumió el cargo de arqueólogo y conservador del Museo del Jade y sus intereses se han centrado en la puesta en valor de la colección arqueológica que custodia el Instituto Nacional de Seguros a través de la investigación interdisciplinaria. Sus temas de interés son arqueología del sur de América Central, conservación arqueológica del patrimonio pétreo, actividades cotidianas y funerarias de las poblaciones antiguas de Costa Rica. Esperamos que este espacio que tenemos hoy nos acerque más hacia una comprensión de la vida de nuestras ancestras y ancestros y también a una reflexión sobre quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a los que nos acompañan acá en el auditorio y los que nos acompañan en vía virtual. La conferencia del día de hoy se llama Cuando el cuerpo habla, representaciones sexuales ancestrales en Costa Rica. Desde la arqueología hay muchos temas que siempre quedan ahí divagando y sobre cómo o qué ocurrió en el pasado. Y muchas de estas temáticas a veces es difíciles de explicar por la falta de evidencia arqueológica que se conserva hasta épocas actuales. Sin embargo, ocurre mucho en arqueología y en otras disciplinas que cuando se empieza a analizar en conjunto todas estas pistas separadas, empezamos a ver muchas cosas en común. Para el día de hoy, les vamos a presentar una primera aproximación sobre un tema muy en concreto que es la sexualidad en épocas antiguas. Esta iniciativa surge a partir de una participación que tuvimos Cleria y yo en un coloquio iberoamericana de artes y diseño de la Universidad de Costa Rica. Y entonces, para ordenar un poco la presentación,
Les presento que, bueno, vamos a una parte introductoria, antecedentes que encontramos en otras partes de América, la metodología implementada, los resultados y vamos a abrir un espacio de comentarios al final. Partimos de la siguiente pregunta y es ¿cómo fueron las prácticas sexuales en nuestras poblaciones antiguas de Costa Rica? Es un tema que desde la arqueología ha pasado muy desapercibido, ¿verdad? Desde la investigación. Hay otras disciplinas que han hecho algunas aproximaciones acá en el país, pero sin lugar a duda, nuestro interés acá es que sea un punto de partida hacia futuros trabajos. Lo que vamos a presentar en estas diapositivas principalmente son elementos figurativos del ser humano o partes como tal que fueron creadas por poblaciones principalmente de lo que es actualmente Guanacaste o Valle Central y Caribe del país y casos muy concretos para la zona sur de Costa Rica. Este es un tema muy, digamos, muy particular porque, como les decía al inicio, a veces parece que no existe información, pero ya cuando empezamos a dilucidar minuciosamente encontramos y hacemos comparaciones porque hay muchas semejanzas. Entonces, lo que queremos presentar en esta parte de antecedentes son algunos antecedentes principalmente de América. Por ejemplo, para el lado del norte, muchos de los sitios arqueológicos, principalmente vinculados a la cultura maya, hay mucha representación de lo que se dice o lo que se llama el ritual del culto fálico. Entonces, muchos de estos sitios tienen representaciones de falos en tamaños desproporcionales en cuanto a escalas reales, tanto, digamos, de manera individual como en conjunto. Y estas poblaciones lo que partían de la creencia es, digamos, respondía a un ritual agrícola donde, digamos, consideraban el semen en este caso como una representación de la lluvia para fertilizar la tierra. Entonces, mucho lo vamos a ver en algunas de esas representaciones de los sitios, digamos, mesoamericanos, tanto objetos portátiles como objetos más fijos, como ustedes observan en la imagen, que de repente son objetos a una escala, digamos, mayor. Mucho sobre esa parte de la fertilidad están los objetos de manera, digamos, aislados y también en representaciones, por ejemplo, de esculturas o en objetos cerámicos, donde aparece un personaje, comúnmente un hombre, ¿verdad? Que está en un proceso de masturbación y bajo la misma creencia, ¿verdad? Que en este caso el semen ayudaba a fecundar la tierra, que ayudaba a los ciclos agrícolas de, digamos, de estas poblaciones. Vamos conforme vayamos presentando, quiero como adelantarles que hay como una homogeneidad en cuándo ocurre estas representaciones. Pareciera que sí hay unas similitudes, por ejemplo, como en la parte maya, ahorita lo vamos a ver en América del Sur y en los casos particulares de Costa Rica, que hay como un horizonte temporal que es cuando ocurre o nace este tipo de representaciones y eso obedece al tipo de organización social que estaba ocurriendo en diferentes momentos de la historia de nuestra humanidad. En el caso de la cerámica, las representaciones de repente como más icónicas y más comunes en nuestro continente tienen que ver con esta cerámica de Perú, donde, bueno, son actos sumamente explícitos, tanto en las posturas, en las escenas, son representaciones de parejas tanto heterosexuales como homosexuales y una sinfín de tipos de detalles en los que se plasman en esta cerámica. Somos conscientes que de repente cuando hacemos esas aproximaciones en arqueología, tenemos una muestra tan pequeña de esa realidad que pudo haber ocurrido.
Por un lado, de lo que se logró conservar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les vamos a presentar materiales arqueológicos principalmente inorgánicos, que es lo que por las características de nuestros suelos es lo que más se conserva, pero no descartamos que en su momento se hayan elaborado este tipo de representaciones, objetos en materiales orgánicos como la madera, como el hueso, entre otros. Entonces, bueno, hicimos un recorrido en las bases de datos de los museos estatales del país, ¿verdad? Partimos al inicio de lo que estaba en el Museo Nacional y empezamos a revisar los demás, por ejemplo, el Museo del Jade y el Museo del Banco Central de Costa Rica, obteniendo una muestra de 47 objetos. Entonces, al inicio eran poquitos, pero ya después cuando empezamos a avanzar vimos que era una muestra muy significativa para explicar algunos elementos en particular. 23 son del Museo del Jade, 17 del Museo Nacional, únicamente un ejemplar para el Museo del Banco Central. E incluimos 6 objetos que vienen de contexto arqueológico, o sea, vienen de sitios en particular excavados científicamente. Definiciones de sexualidad son diversas, podríamos tener todo un conversatorio acá de la definición, es algo muy complejo, muy cambiante en el tiempo. Para efectos de guiar nuestra presentación, nos basamos mucho en algunos enfoques antropológicos en el que se basa o se explica mucho este tipo de experiencias que tiene el ser humano en términos eróticos y reproductivos. Y por lo tanto, mucho de lo que vamos a compartirles en este ratito tiene que ver mucho con esta percepción de las poblaciones del pasado entre lo sexual, lo erótico y lo corporal. Para esto implementamos una metodología que se basó en 2 enfoques. Un enfoque arqueológico donde, bueno, siempre estamos buscando como explicar, bueno, cómo elaboraron los objetos, qué tratamientos les hicieron, las decoraciones y claramente de dónde vienen y de qué antigüedad son. Eh, Como habíamos participado en el marco de este coloquio de artes, creo que fue un proceso de aprendizaje mucho el de Cleria y el de nosotros, porque nos metimos en un mundo de arte que comúnmente los arqueólogos no andamos y que nos ayudó mucho a ver algunos detalles de las piezas que comúnmente no lo hubiéramos notado. Entonces, muchos de esos elementos morfológicos, dinámicos y mucho de la escala de los objetos fue algo que nos fue llamando la atención y partimos digamos, de algunas definiciones, por ejemplo, de la imagen como tal que se plasma, que es, bueno, que es una selección de la realidad, ¿verdad? Que es un repertorio de elementos fácticos de esa realidad y que se sintetiza esa realidad. A nivel de la estructura de estas imágenes o que se, digamos, plasmaron tridimensionalmente en objetos, vemos 13 aspectos importantes que quisimos detallar. Entonces, la relación, que son los elementos o los tamaños entre sí, formatos, proporciones. El espacio, ¿verdad? Que en este caso, mucho del material en el que fueron elaborados y, como les mencionaba anteriormente, la cuestión temporal. Entonces vamos a presentar 3 tipos, digamos, dentro del trabajo hicimos una clasificación de 3 tipos de representaciones vinculados con la sexualidad en este tipo de objetos. Entonces, bueno, el primer caso son las representaciones fálicas. En este caso vemos objetos en forma de pene erecto, ¿verdad? Estos objetos tienen la particularidad que tienen tamaños que pueden ser a escala o ejemplares que son más desproporcionados de una escala de un ser humano como tal. Entonces, como observan ustedes en la primera sección de la imagen, estos son objetos de una escala quizás más real, oscilan como entre 12 y 20 centímetros de longitud. Y los de la segunda imagen son objetos de una mayor proporción, que alcanzan los 40 centímetros de largo. Estos objetos
tienen diferentes tratamientos de superficie. Algunos fueron únicamente colorados con un engobe café o engobe rojo. En algunos casos fueron decorados con pintura. Así como hay una diferencia en la proporción en sus tamaños, algo que nos llamó mucho la atención es las diferencias en plasmar los testículos, porque en algunos casos o no aparecen, como en el caso del primer ejemplar que les estoy mostrando, en el primero y segundo, en otros aparece como algo más simbólico que funcional, porque no está tan a la escala como tal, y otros que cumplieron un rol funcional, que ahorita voy a detallarles. Estas pinturas que tienen los objetos son pinturas que en realidad, digamos, pareciera que no responden a algún culto o algún ritual como tal que formaban parte, sino era de lo que nosotros en arqueología llamamos el tipo cerámico, que es un tipo de conjunto de objetos que tienen decoraciones, formas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, la decoración, este es un tipo que se llama carrillo policromo, y es del lado de Guanacaste, y el tipo de decoración en pintura rojo con negro es lo mismo que se ven, por ejemplo, en las vasijas, ¿verdad? Lo mismo que se ven en otro tipo de elementos. Muchas de estas representaciones fálicas eh, únicamente pareciera que es del lado de Guanacaste, asociado a una temporalidad del 300 al 800 después de Cristo, que es un territorio donde se empiezan a dar muchos cambios sociales, principalmente con migraciones del lado, digamos, del norte, ¿verdad? Los chortegas, Nicaragua, que en la parte más tardía empiezan a aparecer ya en grupos más grandes. Entonces, está muy vinculado a esta parte temporal. Únicamente encontramos un caso que parecía que era de la zona sur. Después de ahí, en las otras partes del país, o no se representó o se representó en otros materiales quizás orgánicos. El tema de la relación entre la forma y las características funcionales nos permite como dilucidar para qué pudieran haber sido usados este tipo de objetos. La mayoría de ellos son huecos. Y tienen acabados, por ejemplo, este que les estoy mostrando, tiene un acabado interno muy pulido que pareciera que pudo haber sido usado como para contener o para, digamos, ingerir algún tipo de sustancia, que en este caso hacen falta más estudios, ¿verdad? Como para poder interpretar qué tipo de sustancia se pudo haber colocado en este tipo de objetos. Nuestra disciplina ha ido avanzando mucho en los últimos años. De repente estas preguntas hace 30 años no las hubiéramos podido hacer, pero ya existen estudios en los que podemos hacer análisis de residuos y determinar qué pudo haberse contenido. Sin embargo, en este caso no lo pudimos hacer porque provienen digamos, son colecciones que no tienen un contexto arqueológico controlado, entonces no iba, digamos, no se contaba con los requerimientos necesarios para hacer este tipo de estudios. Otro tipo de objetos de falos, ¿verdad? No son huecos, sino que son sólidos y que pareciera que más bien era como para exhibirlos en algún contexto o en un espacio en particular, como estos que les estoy mostrando. El único caso hasta el momento que encontramos que proviene de un sitio arqueológico proviene de uno que se llama Vistas del Coco, que queda en Playa del Coco de Guanacaste. Este es un sitio que su componente se caracteriza porque se hallaron muchos espacios funerarios. Dentro de esos, el entierro 46 corresponde, de acuerdo a los análisis teológicos que hicieron otros colegas, parece que corresponde a un individuo entre los 10 y los 15 años de edad. Lo interesante es que, bueno, aparte del falo como tal, que se depositó como ofrenda, hay una serie de objetos que por sus características morfológicas y funcionales nos hace asumir
que cumplieron previamente a ser colocados como ofrendas, que fueron usados de manera cotidiana. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vasijas, que ustedes observan que son principalmente vasijas destinadas para contener líquidos o para almacenar algún tipo de líquido, igual que los metates para procesar, digamos, granos, son objetos que se vinculan más con las actividades cotidianas que se realizaban estas poblaciones. Entonces, en este caso nos llama mucho la atención como esta relación con la parte agrícola de estos objetos que ahorita les voy a presentar. Aparte la representación del pene como tal, como falo, no se restringió al objeto como tal, sino por ejemplo en este caso es una vasija en el que uno de los soportes tiene la representación del falo y de los testículos, y en este caso los testículos cumplen con una función que es de dar equilibrio a la pieza, ¿verdad? Entonces, nuevamente desconocemos cuál fue el uso específico porque no proviene de un sitio arqueológico, pero sí logramos observar que presenta una serie de ahumados en la superficie externa que nos da cierta información de que se utilizó en actividades en concreto. Vinculado con la parte de las prácticas agrícolas, por ejemplo, hay objetos en cerámica con representaciones de falos que no cumplieron una función física como tal porque se hubiese quebrado, ¿verdad? Entonces, creemos que es una representación más simbólica de lo que se quiso representar. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos tipos de objetos, que este es un tipo de hacha y esos son tipos de pistilos, que los pistilos en piedra son de este estilo, que lo que se utilizaba era para macerar granos, ¿verdad? Entonces, en este caso, esos objetos en cerámica digamos, muy poco probable que se utilizara para eso porque se hubiesen quebrado, pero sí se asocia con esta parte agrícola. Otra particularidad que tienen esos objetos es que tienen una perforación en la parte superior, lo que nos hace suponer de que se utilizaban colgados, pero desconocemos en qué, digamos, actividades en específico. En otros casos, las representaciones fálicas están, digamos, relacionado con instrumentos musicales. Entonces, por ejemplo, las imágenes que les estoy mostrando, las dos primeras son flautas y la segunda es una maraca. En el caso de la flauta, la parte donde digamos, se emitía el sonido inicialmente era con justamente donde está el glande digamos, la representación del glande, y con los orificios se regulaba las notas. En este caso, aparte de, digamos, hallazgos del noroeste del país, también en el caso de la maraca es del Valle Central de Costa Rica. Entonces, a nivel de representación del falo como tal, ese es como ese primer escenario. Tenemos un segundo escenario de lo que hemos logrado detectar en la cultura material de nuestro patrimonio, que son las posibles representaciones de masturbaciones. Este es un tema que lo conversamos muchas veces porque, digamos, se puede suponer que inclusive es una representación de un hombre orinando, ¿verdad? También sería válida. Sin embargo, cuando relacionamos ciertas expresiones, ciertas posturas, nos inclinamos más hacia ciertos escenarios, digamos, más eróticos. En este caso, son esculturas de gran formato que oscilan entre 40 y 80 centímetros de altura. Son esculturas del Valle Central de Costa Rica y del sur de Costa Rica. Su particular es que, bueno, aparte de las posturas, como ya les decía, son ciertos tocados, ciertos peinados, ciertas, digamos, portación, por ejemplo, como en el individuo de la derecha, que tiene un pectoral que podría ser un disco de oro o podría ser un disco de cerámica. Y esto como conjunto
nos hace tratar de entender de que posiblemente eran personajes muy importantes, personajes de cierta élite, y nuevamente por la temporalidad a la que está asociado, que es del 500 al 1500 después de Cristo, es un momento en el que se daba mucha la diferenciación social y entonces la figura masculina, ¿verdad? Tenía un rol importante como tal vez símbolos de poder para control de su, digamos, su aldea como tal. Entonces sí creemos que este podría ser un escenario posible. Y cuando vemos las representaciones en objetos como en cerámica, por ejemplo, ya son de repente como más explícitos, tal vez. Estos son cerámica igual asociada al noroeste del país, del 300 al 800 después de Cristo. La de la mano, la que es la imagen de la mano izquierda. La mano derecha es una vasija de la zona sur del país, donde igual se nota el personaje ya sea un poco realista o estilizado, ¿verdad? Con ciertos rasgos no tan humanos en algunos casos, pero sí con la acción de tener la mano en el pene. Otros casos, por ejemplo, son objetos de acá, del Valle Central de Costa Rica, donde nuevamente tienen este tipo de representación o este momento en concreto que se trató de plasmar. Y bueno, la tercera tipo de representación es el de la representación de parejas copulantes y le paso la palabra a Claire. Bueno, esa es como la más evidente que tiene que ver con esa relación sexual. Decimos en su momento cómo le íbamos a poner y fue una discusión y optamos por el término pareja copulante, precisamente porque son representaciones de una unión sexual evidente. Empezamos como la menos evidente de todas, que es esta vasija. También es del norte del país, del lado de Guanacaste, del 300 al 800 después de Cristo, que es en esta franja temporal de la que ha venido hablando Javier. Aquí podemos ver cómo tienen las piernas cruzadas y están sentados uno frente al otro. Es un recipiente, tiene en la boca, digamos, el tocado que tiene el personaje masculino es el recipiente por donde se van a introducir los líquidos. Las otras que tenemos, este es un caso que está en el Museo Nacional, es la única que conocemos, es una representación de coito anal. Todo lo demás que vamos hablando son relaciones vaginales y esta es la única que se da anual. Si ven en la imagen, ahí en el recuadro verde, esta es la vagina de la figura femenina y se ve la penetración en la parte anal. La mayoría de estas piezas, tal vez cuando están en exhibición, pues no se ven esos detalles. Literalmente hay que agarrar y darles vuelta para ver. No eran tan evidentes. Si vemos, tienen una perforación a nivel de cuello, sí se estuvieron colgando y esa era como su postura. Pero sí tenían el cuidado de detallar específicamente los genitales de las piezas y eso indica que era importante para ellos esa representación. En este caso, pues las dos figuras tienen diseños, la figura femenina tiene una decoración corporal en el vientre, la masculina lo tiene en la espalda, ambos tienen tocados, no es el mismo tocado, son tocados elaborados y esta decoración corporal puede ser referida, no sé, a tatuajes o pintura, nos habla de personajes también no tan comunes. La otra que tenemos es muy interesante, esta es la pieza del Museo de la Fundación de Museos del Banco Central, que es un cascabel. En este caso, pues es la representación más pequeña de todas. Podemos ver en el detalle del final también esa representación de los genitales femeninos y masculinos y la penetración, iniciando la penetración. En este caso es del 800 al 1500, como decía Javier, son piezas sin contexto, entonces utilizamos como el contexto más amplio, más aceptado para este tipo de figuras. Y algo muy importante o muy interesante es que es de las pocas representaciones femeninas que se encuentran en colgantes de oro.
Normalmente las piezas o son figuras masculinas o no tienen representación de género. Entonces, una vez más, al ser una pareja copulante es muy necesario hacer esa representación y lo están evidenciando. Y finalmente, bueno, vamos con el grupo más grande de representaciones. Como vieron, todo lo que hemos estado hablando son principalmente de la zona de Guanacaste, pero la mayor cantidad de parejas copulantes más bien pertenecen al grupo Santa Clara. Este grupo cerámico es de la parte Caribe de Costa Rica. Hay algunos sitios del Valle Central donde han aparecido piezas de este tipo, e inclusive, por ejemplo, en Pérez Celedón ha aparecido una figura de este tipo cerámico. En lo personal es uno de las piezas cerámicas o de los grupos cerámicos más interesantes porque son como pequeñas escenas de vida. Como pueden ver en la imagen, por ejemplo, hay figuras que están cargando objetos, hay figuras que están cuidando un niño o alimentando, representan como juegos, hay traslados, hay enmascarados, hay diferentes personajes. Vemos guerreros, como el primero, que lleva esa cabeza colgando en la espalda, tiene diferentes tocados. Y entre de todo esto y esa cotidianidad, son esas pequeñas escenas de vida que nos permiten interpretar y acercarnos a algo tan cotidiano, pero tan poco representado como es la sexualidad. En este caso, aquí es una pequeña muestra de esas 17 parejas que encontramos, donde la gran mayoría de ellas están sentadas, como vieron en la vasija, con las piernas entrecruzadas, brazos entrecruzados, y aquí pueden ver la gran diferencia. Estas piezas son pequeñas, son entre 6 centímetros a 8, casi 9 centímetros de altura. Todas van entre el año 100 antes de Cristo al 500 después de Cristo, y algunas de estas piezas vienen de contexto, de contextos arqueológicos. Cuando se empiezan a ver las figuras Santa Clara, algunas personas las han relacionado como con niños o como con juguetes por esa forma tan redondita que tienen. Pero en realidad esto se debe a que son instrumentos musicales. En su mayoría son sonajeros. Y están en contextos funerarios, o por lo menos las que conocemos de sitios vienen de contextos funerarios asociados con vasijas de alta calidad, con elementos como colgantes de jade, y lo cual nos habla de que no son individuos comunes, o sea, no eran ni son objetos para niños, sino eran para ciertas personas de nuestras poblaciones. Tienen en su gran mayoría orificios a nivel del cuello o detrás del cuello, entre el cabello, orificios para colgar. Como pueden ver, las posiciones van variando, sobre todo en lo que es la cabeza y los tocados. En algún momento habíamos pensado, bueno, tal vez, no sé, el cabello largo es de hombres y el cabello está en colas de mujer, pero no, cuando con ella se puede ver quién es hombre, quién es mujer, sin duda. Pudimos ver que podía ser que los dos tuvieran el cabello suelto, en algunos casos la mujer tenía un tocado muy elaborado, en otros era el hombre el que tenía el tocado elaborado, entonces no había como un peinado o un algo específico para mujer o para hombre, sino que se va combinando. Y lo otro muy interesante, por ejemplo, que se puede ver en ellas, es esa variación que hay de las piezas más blanquitas, con un acabado muy tosco, a otras más elaboradas, con un engobe rojizo, con diseños. Por ejemplo, podemos ver la diferencia entre los ojos, las narices que se van presentando. Y todas presentan pues los genitales muy bien definidos. Aquí, bueno, hablamos bien de esta parte de las piernas entrelazadas. Ahí se ve muy claramente cómo se hace. Y pues la posición de ellas es para que sea como se ve aquí en el video. Ese es el sonido de ellas. Este sonido se logra porque ellas son huecas, están rellenas con piedrecitas y que eso es lo que permite esa función de sonar. Entonces,
no es que todos eran obesos, sino que esa es la forma que tienen como instrumento musical. Y lo que estuvimos pues analizando fueron esa comparación en la proporción entre los diseños de las caras, las posturas, que a veces se ven, la pareja se está viendo a ellos, a veces uno ve al espectador o a la persona que tiene enfrente y el otro ve a la pareja o están viendo en posiciones encontradas. Sí, aquí también como para complementar con esto de Cleria es que la posición del hombre y la mujer variaba, no era como, no había un patrón y eso es porque cada figurita de esta era hecha de manera individual, aquí no hubo molde ni nada por el estilo. Las de contexto arqueológico de repente como no están tan bien conservadas y están fragmentadas, también nos ayuda a entender cómo las elaboraba. Entonces, justamente en el centro, digamos, en lo que diríamos popularmente barriga con barriga, hay digamos, hay un desgaste en el centro de tal manera que permite que quede ensamblada perfectamente y únicamente le añadieron con el pastillaje los brazos entrelazados. Entonces, fue como muy interesante porque si no las hubiéramos visto quebrada, no hubiéramos entendido cómo lo habían hecho en esta parte del centro. Pueden ver también que hay otros orificios que esos responden no para sostenerlos como los que se ven en el fondo, sino más bien como para ese proceso de cocción, para que a la hora de hornearlos no fueran a reventar precisamente con el relleno que tenían. La otra variedad de estas parejas son las que están de pie con los brazos entrelazados. En este caso encontramos esta aquí en el Museo del Jade, donde igual al girarla uno puede ver los genitales, están abrazados, pues aquí no tienen las piernas entrelazadas para poder sostenerse. Y podemos observar esto que hablábamos de que, bueno, la mujer tiene el pelo como en 3 colitas, por decirlo así, y el hombre lo tiene suelto, y ambos son de cabellos largos. Y la tercera variedad que es de pie, pero donde el cuerpo de ellos se une en una sola, o sea, en la forma del sonajero, no tiene piernas, lo que vamos a ver es la base es anular pequeña y ellos están compartiendo una caricia. Básicamente es como una posición muy romántica, muy tierna, tal vez muy dulce, donde tienen como ese besito de barbilla. Están pegando barbilla con barbilla y sosteniendo la cabeza uno del otro. En este propiamente pues no es una pareja copulante estrictamente porque no se da esta unión, pero sí decidimos colocarla como dentro de ese ámbito de parejas, de esas representaciones de una pareja compartiendo un momento como muy íntimo, muy privado y que se hace la representación. Si vemos, por ejemplo, comparado con todo el otro universo de piezas, aquí sí es muy importante como esa expresión de sentimientos, esa expresión del momento. Y por eso, bueno, se logra mucho a través de este grupo cerámico. Fue una población que le interesó representar muchas escenas de vida cotidiana. Y esto lo podemos ver no solamente con lo que son las parejas copulantes, sino también con otro tipo de objetos. Y aquí para ir como cerrando un poco, vamos a ver, bueno, que el cuerpo es un ente histórico que es cultural y también social, y que cada sociedad ha representado el cuerpo humano de una forma particular, o sea, no necesariamente es anatómicamente correcta, como veíamos con los falos, que puede ser esas expresiones muchísimo más grandes, pero es esa necesidad, porque para esa sociedad era importante representarlo. Tenía un significado. En las poblaciones antiguas de Costa Rica podemos encontrar muchas de estas representaciones hechas en arcilla, en piedra, en metal, pero por ejemplo no encontramos este tipo de representaciones en objetos como en petrograbados o en representaciones bidimensionales, que sí hay otras escenas de vida cotidiana que sí se pueden encontrar bidimensionalmente, como por ejemplo el parto, que sí hay representaciones dando a luz o embarazadas o animales embarazados,
pero no se hace esa representación, por ejemplo, de una pareja. Hay distintas expresiones que se van dando en el tiempo y en el espacio. Y es muy interesante, por ejemplo, que en el Valle Central y el Caribe de Costa Rica se hace esta representación de las parejas en un periodo muy específico, que es cuando empiezan las sociedades a crear esas relaciones, de iniciar de hacer las divisiones y de formar clanes o clases, y después se abandona por completo. O sea, ya después no vamos a encontrar más representaciones de parejas copulantes. Todo quedó muy temprano, en realidad, y después ya se abandona. Precisamente, pues, es retomado por otro tipo de elementos, como por ejemplo las esculturas de piedra, donde estaban viendo las representaciones de masturbación. Uno de los problemas que nos encontramos precisamente para hacer esta interpretación son los pocos contextos arqueológicos donde aparecen estas representaciones. O sea, tuvimos la suerte de poder contar con una muestra de 43 objetos, de los cuales solo 6 son de contexto, lo cual evidencia el saqueo que sufrió el país y también que no es tan representativo en los sitios. Por ejemplo, la de las piezas Santa Clara, solamente en el sitio La Fuente aparecieron 3 representaciones de parejas copulantes. En los demás sitios aparece una representación. Entonces tampoco es algo que es tan común o que se dio en un solo lugar, sino que estos 43 nos están hablando de diferentes contextos en los cuales aparecieron estas piezas. Lastimosamente, desconocemos cuáles fueron esos contextos. Y hasta el momento lo que conocemos son solo funerarios. Bueno, aquí esta es una figurita con la representación de un bebé, casi de lactancia. Y estos vínculos sexuales se ven representados, pero es como una parte de la vida. Esto es lo que estábamos hablando del tema de hoy, pero no es porque fue lo único que se enfocaron también, por ejemplo, en cuidados infantiles, en lactancia, nacimiento, parto y otro tipo de elementos. Por ejemplo, con la Santa Clara, pues estudiar lo que es el embarazo es muy complicado porque ahí todas tienen una forma globular, no podemos identificar una que podamos decir esta es una representación, pero sí hay muchas representaciones en las que podemos identificar ese cuidado maternal, posturas de lactancia, posiciones de trabajo, y esto nos permite entender o acercarnos de una forma un poco diferente a esa realidad de esas poblaciones. Y eso es lo importante. A veces, aunque no tengamos el contexto, las piezas nos hablan por ellas mismas. Nos permiten acercarnos a esa realidad como dando un rodeo. Mucho de este tipo de temáticas también en el marco del lugar donde estamos es que son temas que sin lugar a duda podríamos conversar horas de horas, pero de nuestro interés también es desde el presente, cómo entendemos nuestro presente a partir del pasado. Y hay mucho de nuestra cultura material arqueológica que de repente siempre trae a colación de qué tan antiguo es esta práctica o otra práctica. Y en el caso de la temática que hemos como conversado el día de hoy, lo que nos da es cierta información de estos espacios tal vez más privados de las poblaciones antiguas, y justamente a veces nos movemos como entre lo más oculto o lo más público de algunos temas. Y entonces justamente, por ejemplo, de la imagen que les estoy proyectando, es un módulo en concreto de nuestra sala memoria que cuenta un poco estos objetos que le hemos presentado acá, porque creemos que la divulgación de estos temas tan actuales y tan
tan importantes, digamos, para distintas poblaciones, se vuelve importante tener estas discusiones, y en este caso nuestro papel en la arqueología a veces es una pregunta muy fácil, pero tan compleja el responder de qué tan antiguo es ciertas prácticas. Y como les decía, esto es como lo que tenemos mapeados con los hallazgos arqueológicos hasta el momento. Hay tantas preguntas que nos hicimos que esperamos el hallazgo de ciertos contextos, el hallazgo de ciertos objetos. Por ejemplo, con las representaciones de esos objetos no podemos descartar lo que son representaciones de parejas, por ejemplo, homosexuales, que en el caso del patrimonio arqueológico de México sí hay representaciones explícitas, o con la misma cerámica Perú que les mostraba. Entonces, en realidad son temas que creo que nos da para mucho conversar, y que terminan siendo, desde nuestra perspectiva con lo que presentamos acá, puntos de partida para futuros trabajos, que se unan otros colegas desde otras ópticas y desde otros puntos de vista. Y justamente con eso queríamos cerrar, que la idea es nuevos abordajes desde distintas disciplinas a cómo acercarnos a esta temática tan particular que presentamos hoy. Y en este caso abro el espacio a preguntas o comentarios, ya sea para los que están acá presentes o los que nos acompañan de manera virtual. ¿Alguna persona que quiera hacer algún comentario, consulta? Sí. Qué error. Ya tengo el micrófono. Tengo como 10 en fila desde que estábamos empezando, pero voy a tratar de reducirlo lo mínimo posible. Si mal no te entendí, dijiste al principio que ninguna función en específica ha sido determinada a, no sé, a un 90, a un 100%, porque se me estaba ocurriendo en la imaginación que en algunas de las piezas, lo que vi yo no fue un pene, fue el salero del restaurante chino. En la ¿cómo se llama? La diapositiva donde aparecen los 3 cuerpos que vos hablaste de masturbación, a mí me pareció la foto de una barrera de un partido de fútbol. O sea, no estrictamente los que están ahí se están masturbando, ni en campeonato, mucho. Puede ser que sea una práctica de alguna actividad como fútbol. Usted en fútbol pone 6 o 7 en barrera, ¿y dónde se ponen los hombres la mano siempre? Para proteger sus genitales. Ustedes siempre lo van a ver, va al pecho, al corazón, y va abajo a los genitales. Y además, hasta sé cuál es el capitán. El capitán del equipo es el que tenía el plato de sol. Entonces, pensando en este tipo de ejemplos cómicos o totalmente aparte, ¿existe alguna función que se haya podido creer fuertemente o consolidar de que no fueron para fines sexuales? Salero, como se me ocurre decir, y lo otro fue una foto, una representación. Acuérdense que nuestros aborígenes hacían sus deportes también, ¿verdad? Y tenían un deporte ahí que se jugaba con pelotas y todo, desde norte al sur, y podría ser una cuestión de esas. ¿No existe una base, un fundamento que lleve estas figuras en esa dirección? Ok. Hay otro tipo de esculturas que sí tienen esas posturas que usted dice, mano al pecho, manos tapando los genitales, pero si vemos acá, bueno, si pudiéramos hacer la impresión, va a ver que entre los dedos sale la punta del pene. Igual en los otros, todos ellos tienen el pene entre la mano. Y, por ejemplo, la que tiene el disco, además, tiene una representación como de un textil. El textil está abierto para enseñar el pene. Sí, un detalle es que esta escultura es para que se viera. Entonces, por ejemplo, en el caso por eso les mencionaba ahorita entre lo público y lo privado, que de repente estamos muy limitados sobre la procedencia. Este tipo de escultura para sitios arqueológicos del Valle Central y el Caribe estaba asociado a montículos de personajes importantes. Entonces, su función importante era que se viera
¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿quién es el que está representado? Es lo que no sabemos, ¿verdad? Por supuesto, hay tanta información que como no tenemos esos documentos escritos como en otras partes de nuestro continente, no podemos hacer esa relación etnográfica, ¿verdad? Pero en este caso, mucho es el tipo de personaje que está representado, que era lo que les mencionaba, por el cinturón, por el tocado, nos hace ver que eran personajes importantes. Ahora bien, ¿qué podríamos interpretar? Bueno, que podría estar relacionado con algún culto a la fertilidad también, ¿verdad? O algún momento en particular, por ejemplo, para la única, la única cita del siglo XVI que encontramos es de Fernández de Oviedo, que describe que los hombres se perforaban el pene, entonces que esa sangre que caía se interpretaba como la fertilidad, ¿verdad? Entonces es lo más cercano que encontramos, pero sin lugar a duda, digamos, son actividades que no eran tan comunes porque si no, lo viéramos muy representado en las esculturas del Caribe de Costa Rica y como le mencionaba Cleria, en este tipo de escultura habían otras posiciones y entonces estas se salen de ese común, digamos, o de ese promedio. Sí, por ejemplo, para el Caribe vemos, no sé, los guerreros, casi todos ubican la imagen del guerrero con el hacha y la cabeza en la mano y están desnudos, le ven muy bien los genitales, están bien marcados, no los están ni cubriendo, ni tiene un traje o algo que impida la visualización. La mayoría de estas esculturas, compañeras, digamos, en tiempo y región, son personajes desnudos, no tienen ningún traje. Entonces, aquí lo interesante es precisamente la posición de las manos que nos llevan a ver eso. Tal vez en el detalle acá en el encuadre sí se ve el pene completo entre la mano. Igual, como decía Javier al principio, podría ser que esté representando a alguien orinando. Es otra explicación. Pero sí, o sea, la forma de la posición de la otra mano sobre la frente, esa expresión, no parece que estén representando algo como eso, sino algo más, que quieran significar algo más. Y esa posición de manos es importante también tomarla en cuenta, porque si fuera solamente una representación de un cuerpo desnudo, hay muchas otras representaciones que además aportan otro tipo de información. ¿Alguna otra persona? ¿Consulta? ¿Pregunta? Susi. Bueno, muchas gracias Javier y Cleria. El tema me fascina, como ustedes saben. Y bueno, claramente ese falo está erecto, empezando por ahí, ¿verdad? Empezando por ahí. Pero bueno, mi pregunta iba alrededor de que si dentro de las investigaciones que ustedes han realizado, también han buscado en colecciones de arte precolombino costarricense que están fuera del país, ¿verdad? Porque casualmente ahora hablaba con Zulay de crónicas de arqueólogos en el siglo XIX, donde dentro de las descripciones vienen piezas claramente eróticas, pero cuando uno las busca en las colecciones estatales no aparecen. Probablemente fueron piezas que se fueron fuera del país, ¿verdad? Y las descripciones son explícitas, así, o sea, figura masturbándose, pieza copulando, ¿verdad? O ese tipo de cosas, pero no responden. Entonces mi pregunta era esa, ¿qué pasa con las piezas que están fuera del país? Y recuerdo en una de esas visitas al museo, y aparte, que es una pregunta solo para Cleria, unas figuritas de falitos rosadas, que era como una especie de collar, que recuerdo que habían ubicado en el Caribe en ese momento, una pieza de puros falitos, una preciosidad. No, bueno, me gustaría que me hablaras de esa pieza. Y la pregunta anterior. Voy a empezar con la de los falitos. Ese es un collar de conchas, espóndilos y de ahí uno lo ve y veía como los dos testículos y el pene. Pero la parte, digamos, del pene estaba lleno de unas incisiones horizontales.
en una visita con arqueólogos mexicanos, yo se los mostré e inmediatamente, ahora se me fue el nombre, pero es un instrumento musical hecho en hueso. Entonces, así fue como todos dijeron, oh, miren, una representación de ese instrumento que se me olvida el nombre. Y entonces yo dije, no, y me dice, no, es que es un hueso que tiene como esta protuberancia, esto, y se le hace la rayita para hacerle el raspado. Entonces, por eso no lo incluimos porque ya lo descartamos. Pero sí, de primer momento eso es lo que uno piensa. Después, bueno, como dijo Susi, a través del trabajo de Susi fue que empezamos con este tema, precisamente porque la pregunta de ella era ¿por qué los arqueólogos no investigan sobre este tema? Entonces, fue culpa de Susi que empezáramos a trabajar. Sí, yo creo, digamos, no analizamos como tal piezas que sabemos que están en otros museos, de repente, porque como les explicaba ahora en la metodología, tratamos de revisar desde todos los ángulos el sonido, ¿verdad? Que también terminó siendo como un aspecto importante a contemplar, porque más allá de su imagen era su función del objeto. Entonces, aunque encontramos algunos que se repetían estilísticamente, preferimos no incluirlos y porque no resolvía de repente nuestra dificultad en la investigación, que era el contexto, ¿verdad? Es decir, revisamos mucho material de sitio arqueológico, pero no hay tanto, la verdad. Entonces, hay muchos casos de objetos con este tipo de representaciones que sí salieron del país posiblemente, pero quedará ahí. De hecho, hay una escultura en el Museo de Nueva York, me parece, que es una escultura humana con la representación del pene más desproporcional a la realidad, y tiene la particular, un colega de nosotros había ido a visitarla porque había investigado mucho el sitio, y entonces es una escultura que está sin vitrina, y entonces la gente acostumbra a tocar la pieza, y entonces tiene un desgaste moderno porque las personas llegan y la tocan, entonces se ve la superficie del color de la roca, un gris claro, y ese se ve un gris totalmente oscuro. Entonces, la pieza, digamos, es de Costa Rica, pero está en un museo exhibido en Estados Unidos. Entonces, es como parte de lo que a veces genera estas temáticas, ¿verdad? Que a veces es el morbo, ¿verdad? Por supuesto. Pero como les decía ahora, de repente nuestro interés es también como contar qué tan antiguo eran algunas de nuestras prácticas. Nos sucede mucho a veces en esta sala, que es que, por ejemplo, vienen adolescentes y desvían a los chicos, ¿verdad? Entonces termina siendo, aún en el siglo XXI, cierto tabú, algunos temas, ¿verdad? Y me parece que es importante estos espacios de compartir y escuchar, y que inclusive a la par tuya, está un personaje que sé que debe tener cientos de historias vinculados a este tipo de objetos exhibidos en museos, ¿verdad? Que nosotros vemos ratitos, ¿verdad? De lo que ocurre en las salas, pero termina siendo un tema muy, muy llamativo en diferentes ópticas. Bueno, yo quiero contarles que cuando yo empecé a catalogar la colección de Linz en 1973, nos encontramos los grandes falos que tenía don Fidele en la oficina de él, y Georgina, la secretaria, los guardaba en una gaveta, y llegaba uno y se los enseñaba como gran cosa a cierta gente, no a todo el mundo, lo tenían bien guardado. Bueno, pero cuando ya yo empecé a catalogar, vi que las piezas, si lo pueden pasar, los dos falos grandes que tienen, bueno, ahí había otro, ¿verdad? Cuando está en exhibición, que están los dos grandes con unos testículos muy exagerados. Es de la última que pusiste. La última. Entonces,
Bueno, pues, veámoslo mejor. Ahí están. Entonces, esas dos piezas traían, bueno, esas se les compró a huaqueros, no fueron excavadas arqueológicamente, entonces, pero traían una rueda que tiene 4 agujeros. Entonces, yo las exhibía siempre a la par, y lo que yo contaba cuando daba las visitas guiadas era, entonces, esos 2 piezas tenían una rueda que yo no sé por qué ahora no sé dónde las tienen, no la ponen a la par. Y entonces yo leí en Fernández de Oviedo que decía que los indígenas tenían una especie de ritual o como un ditirambo que hacían los griegos, que las mujeres se ponían, se lo amarraban y hacían representaciones jocosas con esto. Entonces yo creo que tendrían que volverlos a estudiar un poquito eso y ponerlos ahí, las ruedas esas, las deben tener ahí, no sé si las tendrán a la par o las tendrán como piezas aparte, pero yo recomendaría que las vuelvan a unir. Bueno, después, como comentario final, quiero contarles que cuando yo escribí este libro del Museo del Jade, era grande, las piezas eran de una página entera, y había puesto el falo que está al lado, ese de un poquito más policromado, y pues era una sola pieza en una hoja enorme, ¿verdad? Y ahora compré el libro para verlo, que fue reimpreso en el 2000, y lo quitaron. Solo dejaron 2 piecitas chiquititas que parecen 2 figuritas bailando y están en el coito, ¿verdad? Entonces, que por favor no, que paren esas, ¿cómo les digo? Esas censuras, porque pues si están aquí en el museo, tienen que aparecer en los libros y pues dar un poquito más de explicación acerca del uso que se les daba. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Ah, sí, tenemos una. De alguien que desde Teams nos hace la siguiente consulta. Excelente investigación, muchas felicidades. Este tema es muy importante sobre la sexualidad de nuestros antepasados. Mi consulta es sobre la arquitectura. Un arqueólogo menciona que en el sitio Las Mercedes los muros y plazas conforman un falo, que han podido investigar sobre este tema y otros sitios similares. Ok. No, de arquitectura no nos metimos porque el tema que estábamos investigando era precisamente las representaciones tridimensionales en piezas, no tanto en la estructura de los sitios. La explicación de esos muros tipo falo que algunos investigadores han postulado, como Ricardo Vázquez, que podría ser representaciones de falo, tiene también algunos problemas porque en la época en que se sembró las plantaciones, fueron dañados o alterados en ciertos sectores. Entonces, es una posible interpretación también de que esa construcción posterior pudiera haber afectado el diseño y la estructura de esos muros. Igual, falta más investigación como para poder saber si es una representación fálica o más bien tiene que ver con el efecto de las alteraciones posteriores en el sitio. Y pues nosotros nos concentramos más en colecciones de objetos, un poco para evidenciar
lo que se está representando y los posibles significados y poder, digamos, hacer esta unión entre las piezas sin contexto con piezas con contexto, no nos metimos propiamente con arquitectura. De que conozcamos, es el único sitio al que se hace referencia ese que tenga este diseño más fálico aquí en Costa Rica. Bien, gracias. Esperamos haberle respondido a Sergio. Adelante. Gracias. Compañeros, como, no sé, me parece que es un buen momento para lanzar este comentario. Me gustaría oír la opinión de ustedes dos y de la señora que se ve que es una experta en el tema. Siempre he creído, es un punto de vista personal, me gustaría compartirlo, que el morbo, la malicia y la mala actitud o la mala reacción a las piezas fálicas o a estructuras similares a vaginas existe después de la llegada de los españoles. Yo siempre he creído, por cosas que he visto, que nuestros aborígenes en general, sin importar si son de hace 300, 500, 1000 años, siempre tomaron el sexo en general como con más naturalidad, con más respeto y sin tanta malicia. Por lo menos desde mi punto de vista, yo quisiera oír qué opinan ustedes, porque ustedes están estudiando este tema. Y le voy a ser sincero, yo voy para 40 años de guiar. Y hace 40 años uno enseñaba. Es más, yo me acuerdo cuando estaban allá en el INS, que esas piezas las agarraron, las escondieron después de un tiempo. Subíamos al piso 11 y todo, y era como terrible hablar de esas cosas. Y siempre ha sido, y yo digo, bueno, ¿pero qué tiene? Un aborigen se sentó hace 1500 años a hacer una pieza de estas sin ninguna malicia y hoy en día lo ven como si fuera la revista porno más degenerada. O sea, por eso yo le preguntaba hace un rato, ¿se usaban para algún otro fin? Como saleros fue un ejemplo torpe porque no se usaban saleros, pero a eso me refería, porque yo siempre he sentido que las culturas en Latinoamérica en general han rescatado todos los eventos que fueron parte de su vida y la sexualidad era parte de la vida. Y para la reproducción y con todos los fines y los hijos y la unidad familiar y todo, sin tanta o sin tal vez ni ninguna malicia como la que se ve hoy en día. Me gustaría ver su opinión. Gracias. Sí, muchas de estas culturas lo que representaban era el cuerpo humano, tal cual estaba sin malicia, sin segundas intenciones. Hay historias en todos los museos de vitrinas o piezas en que la gente se colocaba adelante para que los niños no vieran o literalmente les ponían manos y los pasaban rápido. Ha habido museos en otras partes, como el Museo Larco en Perú, donde había una exhibición que no podían entrar las mujeres durante casi que hasta los 80 o 90, se permitió el ingreso de mujeres a esa sección. O sea, siempre ha habido como ese tabú de esas representaciones, de no verlo, pero eso tiene que ver más con la concepción y la forma de ver ya más occidental. En estas poblaciones precolombinas el cuerpo humano se representaba y es muy interesante, por ejemplo, ver que se representaron falos y, por ejemplo, cabezas, pero no hay representaciones de manos, hay una representación de un pie, pero no hay representación en general de pies. Vemos fragmentos, esculturas quebradas que se conservan. Entonces, tan importante es cuando uno hace un análisis de qué se está representando como entender qué no se representó. Entonces, si se está representando falos, era por algo, era importante. Se representaban cabezas, pero no hay manos, no hay brazos, no hay pies, no hay otras partes del cuerpo. Hay piezas completas anatómicamente correctas. Hay piezas como las que mencionábamos antes que tienen algunas exageraciones porque eso es lo que se quiere evidenciar o lo que se quiere representar. Por ejemplo, hay piezas, ustedes pueden ver en la exhibición, donde las cabezas son desproporcionadas o son planadas porque eso es sobre lo que quieren llamar la atención. No porque no pudieran hacerlo anatómicamente correcto, sino porque el simbolismo o lo que quieren transmitir tiene que ver con eso. Y sí, un tema como, bueno, hay temas que son temas tabú o temas que no se consideran importantes hasta que se tratan de forma seria. ¿Por qué? Porque mucha gente siente que meterse a hablar, por ejemplo, de cuidado infantil o de maternidad en tipos precolombinos no es algo académicamente correcto o aceptado. No es como hablar de la guerra
o hablar de la evolución de clases sociales, o hablar de la agricultura, que son temas que se sienten como más académicamente correctos. Y hay otros, sobre todo, de eso que hablaba, de esa esfera privada que hablaba Javier, de lo que ocurre más a lo interno, que a veces o no se sienten como tan importantes o simplemente no se sienten como algo que deba hablarse. Simplemente es algo que no es importante. Sí, yo considero que complementando con lo de Clery y con su consulta, es lo que nos hace humanos. En realidad el morbo lo pone la misma gente, ¿verdad? En este caso, de Claire y yo nos hicimos tantas preguntas que uno deseara venir y decirles, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué representa en realidad? Porque lo que no hay ni una duda es su visión del mundo, ¿verdad? Esos objetos no fueron hechos únicamente por representar un falo, sino que claramente es por su creencia, digamos, si lo quisiéramos relacionar digamos, con estos contextos de México, podría estar relacionado con este interés o propósito, por ejemplo, de relacionarlo con el ciclo agrícola, con las lluvias, que es como estamos en esta semana, por ejemplo. ¿Acaso no quisiera usted que dejara de llover? Si su creencia es que si usted hace cierto ritual y deja de llover y ocurre, y esa es su creencia humana. En este caso, a nosotros nos gustaría tener esas respuestas. Casualmente, la mayoría de esos objetos son temporalmente en un rango donde no son ni tan tempranos ni tan tardíos. Si de repente hubiesen sido más tardíos, tal vez algunas descripciones del siglo XVI nos hubiera permitido dar cierto contexto en lo histórico, pero justamente este es el lapso donde hay una mayor estratificación social. Se dan esa representación y de repente donde tal vez en algunos casos, como en el Caribe, hay ese clima, digamos, social, político, ya no se da. Entonces, ¿a qué obedece eso? Que no era tan público, no era tan privado. Entonces, en fin, es un tema que tiene mucho para compartir. Inclusive, como les mencionaba al inicio, de repente, Claire y yo somos arqueólogos y comúnmente uno está acostumbrado a llevar a cabo cierta metodología, analizar estos objetos, pero al incluir algunos enfoques desde historia del arte o de otras disciplinas, uno empieza a ver ciertos detallitos y uno dice, mira, si esto se parece a esto, en términos estilísticos, ¿verdad? Guardando la relación, porque también justamente es hablar de nuestro pasado, es hablar de manera responsable de lo que pudo ocurrir. Yo puedo venir aquí es inventarle algo, pero no está en lo que correctamente se puede hacer y que justamente a veces lo vemos como en términos de los museos, ¿verdad? O sea, todos estos contenidos van acompañados de una investigación por lo mismo, ¿verdad? De cómo acercar a estas interpretaciones. Y sin lugar a dudas, como te digo, son muchas preguntas que de repente nosotros nos quedaron por ahí y de casi que lo que estamos así como, bueno, ojalá pareciera tal contexto, porque a veces un contexto te cambia esa percepción o lo que se ha construido hasta ahora. Cuando Claire y yo iniciamos ese trabajo teníamos como 10 piezas, creo, 10, 15 piezas. Y dijimos, no, esto no hay nada. Y ya empieza uno a ver estos detalles, digamos, estas colecciones, bueno, sí, y hay en contexto arqueológico, sí, y entonces es esa relación entre la investigación documental, entre la contextual, lo que nos permite ir poco a poco construyendo este conocimiento, ¿verdad? Claro, voy. Buenas noches. Mi pregunta es como, ¿qué pasó con las representaciones de las vulvas en ese contexto a nivel nacional? ¿Qué se sabe o qué no se sabe, verdad? Por ejemplo. Gracias. No hay, por ejemplo, representación de vulvas aislada.
como hay falos. Sí, hay figuras, esculturas femeninas donde se representa la vulva, donde se representa, por ejemplo, hay un tipo de escultura que se conoce popularmente como mamitas, donde se ven los labios menores y los labios mayores, inclusive abriendo porque se relacionan con parto. Entonces, la representación es muy evidente, pero no está aislada. Es toda una escultura con un recipiente, con otros elementos, pero ellas aisladas no hay. No encontramos, por ejemplo, representación de algo que realmente pudiéramos decir si aquí hay una masturbación femenina. No encontramos esas referencias. Es, por ejemplo, muy interesante que en lo que son esculturas del Caribe podemos encontrar dos tipos, unas donde se ven los genitales, donde se ven los labios, los genitales, y en otros donde hay más bien como una especie de calzón o de triangulito, tipo hilo, como tanga, donde en la parte de atrás, en las nalguitas, se ve como el hilito de unión. Llegan hasta ese detalle de ponerles en algunos casos ropa y en otros casos están desnudas, en el mismo estilo para la misma época. Entonces, por ejemplo, muchas de las figuras que son mujeres embarazadas, para la región de Guanacaste aparecen como con una especie de taparrabo, de delantal, de algún textil que les cubre los genitales, mientras que otras no, aparecen completamente desnudas, o con el cuerpo pintado. Pero no es un elemento que aparezca aislado. ¿Alguna otra persona? Hablando del tema, me gustaría rescatar, hacer un par de comentarios. Primero que me encantó el tema de la pieza en la que están acariciándose o, ¿verdad? Haciendo algo como más cariñoso, más íntimo, ¿verdad? Y creo que justamente muchas veces eso que mencionó Cleria, el tema de lo íntimo, ¿verdad? Deja de tener importancia, sobre todo también cuando encontramos piezas que generalmente están vinculadas a contextos funerarios, ¿verdad? Piezas con un nivel simbólico y de importancia que se sale de lo cotidiano, ¿verdad? Por cierto que Cleria tiene una tesis magnífica sobre el tema de la maternidad que yo adoro, que le estaba contando que leo todos los años para que la busquen, pero creo que además cada vez más estamos entendiendo los museos como espacios íntimos y justamente con la exposición de Susy Vargas que cerramos hace poco y nuestra exposición por la fiesta, que no sé si tuvieron la oportunidad de visitarlas, entendimos que los museos son espacios sensibles, son espacios afectivos y desde ahí también estamos trabajando mucho, estamos proponiendo estas actividades. Hemos recibido, tenemos un programa de visitas especializadas que trabajamos con universidades públicas y que nos piden específicamente que hablemos sobre el tema de la reproducción y la sexualidad y estamos explorando eso a partir de las piezas y además nos está permitiendo tener un diálogo sobre ese tema actualmente, justamente con lo que usted también comenta, el tema del tabú, cómo lo vemos, cómo lo estamos visibilizando, cuál es la visión occidental que tenemos, ¿verdad? El tema de la desnudez, cómo se veía antes, cómo la vemos ahora, y al final lo que generamos es un diálogo y entendemos y comprendemos, nos comprendemos entre todas las personas que estamos en la visita, no es para que queremos dar cátedra, sino que queremos conversar sobre esto y para esto son los museos, ¿verdad? Para tener estos diálogos. Pero nos encanta esta idea del museo como un lugar íntimo, como un lugar seguro y que va más allá de solamente estas temáticas, sino con muchas otras. Y por cierto, en relación con el tema de las vulvas, te invito que si quieres venir a visitar, son muy interesantes las vulvas representadas de mujeres en labor de parto y las mismas mujeres, esa posición, cómo se sostienen las pancitas, cómo se sostienen la cintura, ¿verdad? Las piezas hablan por sí mismas, ¿verdad? Una de mis piezas favoritas, que todas saben, es una mujer que está en labor de parto e inhalando y exhalando y se le ve la boca en ese proceso de respirar y se ve, ¿verdad? Las piezas tienen sentimientos también, ¿verdad? Entonces hay tanto que apreciar, tanto que aprender y tanto que escuchar a la pieza. Escuchar es
es tan valioso. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Bueno, les agradecemos montones por habernos acompañado hoy. Les invitamos a que reflexionen, de nuevo, como dijimos antes, quiénes fuimos y quiénes queremos ser, ¿verdad? Esta es una temática que creo que es necesario seguirla masticando. Y bueno, nada, mil gracias a Cleria y a Javi. Nos encanta además tener a Cleria. Javi ha desarrollado mucho este tema de trabajo interdisciplinario. Por supuesto que es maravilloso que podamos seguir generando estas sinergias. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron de manera virtual y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Que tengan muy buena noche.